Bien, algo que vamos a usar bastante en lo que sigue, que es formación de imágenes, es pensar en este principio que se llama reversibilidad del camino óptico. Si nosotros conocemos el camino que hace la luz, camino óptico, dada en un sentido de propagación, por ejemplo acá lo conocemos desde el medio 1 hasta el medio 2, también vamos a darlo como válido el camino en el sentido opuesto. O sea que si la luz se propagase desde el medio 2 hasta el medio 1, lo haría también por el mismo camino, ¿sí? Dado que la ley de Snell no plantea, fíjense que es simétrica, ¿no? Podemos cambiar los subíndices 1 por 2 y nos queda la misma ley. Entonces podemos dar por válido este principio, que nos va a ser muy útil para después, conociendo solamente un par de caminos ópticos, poder disponer de otros más para completar el estudio, por ejemplo, en el caso de las lentes y los espejos, en la formación de imágenes con ellos, ¿sí? Es el principio que va a usar Agustín en el problema del desplazamiento lateral, que es el problema 23, ¿sí? Algo también que me consultaron y también íbamos a aclarar era que el índice de refracción de un material no es fijo, ¿sí? Depende de la frecuencia o la longitud de onda, ¿sí? Acá tenemos ahí varios materiales, el vidrio, el acrílico, ¿sí? Y se observa que el índice de refracción es menor para el rojo que para el violeta, ¿sí? Con cambios que, bueno, ustedes verán, no son porcentualmente muy drásticos, pero que son suficientes como para que se observen muchos fenómenos relacionados que se llaman de dispersión o de aberración cromática en el caso de las lentes. Entonces, cuando decimos nosotros que el índice de refracción de un material es, por ejemplo, 1,46, ¿sí? Acá, bueno, no estamos, damos por hecho de que es para una longitud de onda determinada, la longitud de onda que estamos analizando, ¿sí? Que en este caso vendría a ser 550. Y fíjense que es una longitud de onda cercana al amarillo, que es básicamente se toma como referencia porque es la emisión central del Sol, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de índice de refracción, damos por hecho de que lo tenemos que decir para la longitud de onda de la luz que estamos analizando. ¿Qué implicancias tiene? Bueno, que si ustedes habrán visto que cuando la luz que viene del Sol se puede descomponer con un prisma, como hizo Newton, de esta manera, ¿no? Haciéndolo pasar un haz blanco por un prisma, se observa que se descompone en toda la gama cromática del espectro electromagnético visible. Lo que hizo Newton, esto ya se sabía para la época de Newton, lo que hizo Newton es poner otro prisma y una lente concentradora y volver a obtener luz blanca, ¿sí? Entonces, luz blanca en realidad como color no existe, es una interpretación que hace nuestro cerebro cuando tenemos por lo menos la combinación de tres colores, rojo, verde y azul, o completo, ¿no? Como todo el espectro continuo que emite el Sol. Entonces es algo muy que depende de la evolución de nuestra visión. No es algo más psíquico, perceptivo, más que físico. Después, cuando veamos el ojo humano, vamos a tratar de entenderlo, porque ustedes tienen que estar formados en prepararse
en generar sensaciones en la visión, así que tiene que conocer también cómo funciona la vista. Pero lo que les quiero decir es que un instrumento, cuando es sometido, un instrumento que puede detectar la composición de colores, no ve el blanco, ve exactamente si un compuesto emite rojo, amarillo, verde, azul y celeste, pero nunca va a detectar blanco, porque eso es una interpretación que hacemos nosotros con nuestro cerebro. Como lo mismo, el negro tampoco es un color, es la ausencia de color, ¿no? La ausencia de cualquier emisión de luz visible. Se usa mucho, bueno, esto es un instrumento sí, un poco viejo, pero que si nosotros agarramos una lámpara, puede ser la lámpara que tengan ustedes en su casa, cualquiera, por ejemplo, más interesante es analizar una lámpara de tubo, o mismo una lámpara LED, o las antiguas, las incandescentes, y las sometemos al prisma, vamos a ver que difieren en los colores que se descomponen del prisma respecto al sol. Entonces cada fuente de luz tiene una composición de frecuencias que es muy propia, porque esas frecuencias las emiten la excitación de su estructura atómica, y como en cada material eso varía, la luz que emitimos son las excitaciones en las órbitas de los átomos, ¿no? Cuando yo excito un átomo, este se va a un estado de mayor energía, como estudiarán en química, o ya lo están estudiando. Al desexcitarse va a emitir un fotón de una frecuencia que está relacionada con el salto energético. Entonces eso va a representar para nosotros una línea de color determinada, ¿sí? Se usaban, por ejemplo, antiguamente lámparas de sodio, porque tiene solamente emite en visible en amarillo, emite en otras frecuencias pero no visibles. Entonces se usaba como para asemejar la luz solar antiguamente, te estoy diciendo a principios del siglo pasado, y se veía todo amarillo, ¿no? Después se entendió que hay que emitir en frecuencias más parecidas a las que emite el sol, no solamente amarillo, sino una alta gama de frecuencias que va desde el rojo al violeta, pero centralmente en amarillo. Entonces así se logró que los colores tengan los objetos tengan los colores parecidos a los que vemos a la luz solar. Entonces, bueno, esto se usa para analizar muestras y ver de qué cómo está compuesta, porque está catalogado cada material qué colores emite al ser calentado y emitir luz, ¿no? Bueno, si ustedes habrán visto alguna vez un arco iris, habrán visto que al llegar se ve un arco de colores, o dos arcos en realidad, si tienen suerte, y eso tiene que ver justamente con la dispersión, ¿sí? Como el rojo y el violeta tienen diferentes índices de refracción, se desvían diferente, y eso hace, fíjense que se desvían, primero se desvían al ingresar a la gota de agua, ¿sí? Eso es circular, es una gota de agua, y se desvían después al emerger. Entonces hay una doble desviación y hace que el efecto sea marcadamente diferente. Entonces lo que yo estoy viendo en el arco iris es como estoy viendo en realidad una cortina de gotas de agua que están reflejando internamente el sol hacia mí. O sea, yo me tengo que poner de espaldas al sol para ver el arco iris, y voy a ver como algunas de las gotas de arriba y de algunas gotas de abajo emiten diferentes colores, y eso me da la percepción de que estoy viendo un arco, ¿sí? Fíjense que el arco iris también es subjetivo, lo ve cada uno, porque le tiene que llegar esa luz al ojo
y depende de esté situado, ¿sí? Entonces ahí fíjate que cuando la luz blanca llega a la cortina de gotas de agua que está en la parte superior, llega rojo. Cuando la luz blanca llega a la cortina de agua inferior, te llega el violeta. Esto va a ser interesante porque lo vamos a ver después en lentes. Es una limitación de las lentes transparentes, justamente que si queremos usarla para luz blanca van a tener estos problemas de aberración cromática sí o sí, y por eso no se van a usar tanto las lentes transparentes como si los espejos o las superficies parabólicas de las antenas, porque no tienen este defecto, justamente porque simplemente usan la reflexión en vez de la refracción, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un arco iris. Y eso es un comentario que había quedado de la clase de hoy.